Bueno, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo saliera en la mañanera a desestimar, ¿no? Y hasta cierto grado ridiculizar y desacreditar este reportaje que presentó el New York Times, en el que daba a conocer y revelaba algo muy preocupante que se está viviendo en nuestro país, que es que el reclutamiento de estudiantes de química o egresados de carreras afines por parte de los grupos delictivos en nuestro país, ¿sabe para qué? Pues para la elaboración de drogas sintéticas, para que trabajen en sus laboratorios. Este reportaje pues causó escozor en el gobierno de México que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo, y en la mañanera el día de ayer aquí le presentábamos también cómo intentó desestimar este reportaje, aduciendo y señalando que bueno, que lo más seguro es que se hayan basado o se hayan inspirado este reportaje en una serie producida en los Estados Unidos, de Breaking Bad, esta serie muy reconocida y premiada a nivel nacional, bueno pues, internacional, disculpe usted. Bueno pues al respecto, Claudia Sheinbaum Pardo dijo y confirmó y ratificó y subrayó la presidenta de México que en su gobierno, en las instituciones de seguridad pública y Fuerzas Armadas, no hay indicios ni información que indique o que dé indicios de lo que está denunciando el medio estadounidense The New York Times. Pero ¿qué dice Paulina Villegas, quien es una de las reporteras de este medio estadounidense, que también fue quien publicó este reportaje? Bueno, pues aseguró que fueron más de 8 entrevistas las que se realizaron, y escuche usted, a miembros del grupo criminal del cártel de Sinaloa, quienes de diferentes rangos, quienes estuvieron detallando y revelando la manera en que operan y la manera en que se meten a las universidades, primero como conserjes o buscando gente, y después de un tiempo localizan, ubican a los jóvenes destacados en química y les hacen la oferta laboral. Pero además no solamente eso, sino que además también entrevistaron a estudiantes que han sido abordados con esas ofertas por parte de los grupos criminales en nuestro país. Claro. Del gobierno mexicano, nosotros quisimos ser siempre muy claras y transparentes con nuestros lectores, de cuáles son las fuentes y cómo se construyó y en qué se basó este reportaje. Y bueno, ahí bien lo dice, ¿no? Nuestras fuentes son 9 miembros del cártel de Sinaloa, de la organización de distintos niveles, empezando por estudiantes, o sea, los testimonios son de primera mano, también reclutadores, personas de más alto nivel que confirmaron, que nos dieron obviamente con mucho detalle cómo se lleva este proceso de reclutamiento, las razones por las cuales los jóvenes deciden entrar al negocio, y también obviamente, como bien lo dice el texto, también confirmamos y corroboramos cada detalle de cómo sucede este fenómeno con autoridades estadounidenses. También hablamos con profesores de universidades del estado de Sinaloa, y bueno, también me extraña un poco la declaración de la presidenta que dice que no existe información, dice de su gabinete de seguridad, cuando también esto fue ya publicado en un reporte de inteligencia de Sedena, donde hablan de un posible reclutamiento de estudiantes de química. Entonces ahí está, ¿no? Ahí está muy claro de dónde sacamos, cómo corroboramos, y son distintas y diversas nuestras fuentes de información. Jamás publicaríamos algo que no esté completamente sustentado. Incluso pusimos el link a este reporte de inteligencia de Sedena, que se publicó en 2020, que fue hackeado y publicado por un grupo de hackers, como viene en el texto. Y bueno, como ya lo dije, esto fue corroborado por mucho más fuentes, y como bien dices también, es una realidad pues grave, sí, y muy preocupante. Seria. Tendría que tenernos muy preocupados y ocupados. Dice aquí el Times, como ya me mencionabas, entrevistó a 7 cocineros de fentanilo, 3 estudiantes de química, 2 agentes de alto rango y un reclutador. Bueno, pues ahí está toda la gente que entrevistaron en el New York Times para poder sacar este reportaje. Pero ojo, atención con lo que revela la reportera Paulina Villegas, que dice que parte de esta información y este reportaje surge también, se desprende de un informe de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional en un ataque cibernético, en un hackeo que se dio
y posteriormente se filtró esta información, hackeo que ocurrió en el 2020. Por ello es doblemente preocupante, además de cómo desestima a la presidenta de México entre burlas, tratando de hacer escarnio de este reportaje de New York Times, revelando una realidad realmente preocupante en nuestro país y que lejos de hacer mofa y burlas, tratando de ridiculizar este reportaje, que bueno, ahí la reportera dice, entrevistamos a 7 personas, entre cocineros del grupo del crimen organizado, también propios del crimen organizado de diferentes rangos y a estudiantes de química. Tenemos los reportajes, tenemos las entrevistas y tenemos el expediente donde la Secretaría de la Defensa Nacional dice que efectivamente en 2020 se estaba detectando esta situación. Preocupante que la presidenta, además de desestimar y tratar de minimizar, ridiculizando este reportaje, comparándolo, equiparándolo a una serie de ficción, que hay que decirlo, de ficción esa serie, pues ya vimos que la ficción nos alcanzó a la realidad. Bueno, pues que diga que las Fuerzas Federales Armadas, el gobierno de México, no tiene información al respecto. Eso es lo delicado de este tema. ¿Se estará ocultando información realmente al pueblo de México? ¿Se estará ocultando esta información tan sensible que bien pudieran, en lugar de ocultarse esta información, darla a conocer y reconocer que es una realidad que se está viviendo en nuestro país, para que los padres de familia hablen con sus hijos y se puedan fortalecer los lazos de comunicación familiar y sociales, que los jóvenes que estudien química, que los jóvenes estudiantes universitarios, que también estén pues advertidos de que pueden ser abordados por estos grupos de crimen organizado y orientarlos sobre qué pueden hacer para poder sentirse seguros al denunciar este tipo de situaciones que pudiera poner en riesgo su vida. Pero ¿sabe qué? No solamente los grupos de crimen organizado están reclutando jóvenes de expertos en química para la fabricación de drogas sintéticas. ¿Sabe qué también es una realidad? En las partes profesionales de la contabilidad, porque como empresas los grupos criminales requieren de gente experta en contabilidad que les lleven los asesores. Entonces, no es solamente los jóvenes que se dedican a esta industria química en nuestro país. Me parece que este reportaje del New York Times pues pone en entredicho la información que transparenta el gobierno de México a la población y me parece delicado porque le está quitando fuerza a la población para organizarse y también para diseñar estrategias para ver de qué manera se pueden enfrentar de mejor manera estos riesgos para la población, para sus hijos, para sus padres, para sus hermanos, para sus nietos. Entonces, eso es lo que preocupa en nuestro país. Como el New York Times tiene información, pues ya lo explicó la reportera, ¿no? Información que fue hackeada de los servidores de la Sedena y posteriormente filtrada, pues, a los medios de comunicación o en Internet. Pero el gobierno de México insistió y de frente en la mañanera a los mexicanos dijo no hay información de esto al respecto, tratando de minimizar la situación. Me parece, y yo insisto en este tema, no haciendo oídos sordos y ojos ciegos a la realidad se van a resolver las cosas. Entonces, creo que amerita, sí, un reconocimiento por parte del gobierno de México sobre esa situación que acaba de revelar y poner en entredicho la verdad del gobierno de México en ese tema tan delicado. Hasta aquí el tema editorial. Déjenos sus comentarios. ¿Qué piensa al respecto de este tema? Y sobre todo, pues de dónde viene la fuente de la información y con gusto le vamos a dar lectura.